Vamos a orar, hermanos, y luego comenzamos con esta predicación. Padre bendito, te agradezco, Señor, porque tú has sido fiel. Hemos podido ver tu bondad, Señor, en todo momento. Algunos de nosotros nos has llevado fuera del país y nos has traído con bien. Gracias, Señor, por eso, porque en todo momento tú has mostrado cuidado. Pero también, Señor, en muchos casos tú sigues proveyendo para nuestras necesidades todos los días. Entonces, Señor, podemos confiar en que tú sigues proveyéndonos, Señor, y sigues cuidando de nosotros en todo tiempo. Gracias, Padre, por esa bendición que nos das. Gracias también, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, reflexionar en ella. Danos, Señor, en esta tarde la iluminación de tu Espíritu Santo para que sea Él, Señor, nuestro Maestro. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿cuántos de ustedes saben el Sermón del Monte? ¿O han escuchado el Sermón de la Montaña? Que está ahí en Mateo capítulo 5. ¿Han escuchado, aunque sea el título, no? ¿O no lo han escuchado? El Sermón de la Montaña. Y seguramente es cuando hablamos del Sermón del Monte, se nos viene a la mente las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos, por ejemplo, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de este tipo de bienaventuranzas que aparecen ahí en el Sermón del Monte? Pero muchas veces nosotros creemos que el Sermón del Monte que aparece ahí en Mateo capítulo 5 se acaba con esas bienaventuranzas. Pero en realidad, hermanos, ese es un discurso bastante extenso de Jesús que comienza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 7. ¿Se dan cuenta? Comienza desde el capítulo 5 y va a ser todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Porque el capítulo 8 comienza diciendo, y cuando Jesús se bajó del monte, así comienza el capítulo 8. Entonces, todas las palabras que aparecen desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el final del capítulo 7 tienen que ver con el sermón de la montaña. Entonces, es un sermón bastante amplio, pero Jesucristo utiliza ahí muchas parábolas en ese sermón del monte. Utiliza bastantes parábolas porque Jesucristo quiere que la gente entienda, que la gente aprenda lo que Él está queriéndoles decir. Y fíjense cómo termina el sermón del monte, con la parábola del hombre sabio. La parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca. Y en esta parábola que aparece en Mateo capítulo 7, del 24 al 27, Jesucristo cuenta la historia de dos hombres. Y a uno de ellos Jesucristo llama es un hombre sabio. Y el otro es un hombre necio. El hombre sabio, dice la parábola, comienza a construir una casa, pero el hombre sabio busca el mejor terreno donde puede construir esa casa. Y entonces la construye sobre una roca sólida. El hombre sabio construye esa casa sobre la roca sólida. La historia no lo cuenta, hermanos, pero ¿se pueden imaginar ustedes construir una casa sobre la roca? ¿Han ustedes tratado de escarbar? Generalmente escarbamos tierra, ¿no? ¿Se imaginan ustedes hacer cimientos en la roca? Es un trabajo duro, un esfuerzo físico bastante fuerte. Poder construir sobre la roca es durísimo, cuesta trabajo, es mucho esfuerzo. Pero el hombre sabio sabe que aunque es difícil construir sobre la roca, es lo mejor. Es duro, sí, pero al final de cuentas es lo mejor. Entonces la historia cuenta esto sobre el hombre sabio y el hombre necio. El otro hombre es un hombre necio, según la parábola, pero también construyó una casa. Pero a él no le importa dónde echa los cimientos de la casa, no le interesa. Él simplemente quiere una casa, simplemente quiere un hogar. Así que se le hace mucho más sencillo construirlo sobre la arena. Es fácil usar la arena. ¿Ustedes han tratado de escarbar en arena? Es muy fácil escarbar en arena. Hasta con las manos, ¿no? Uno puede escarbar en la arena. Se le hace sencillo. Es más, inclusive se hacen concursos, ¿no? En las playas para construir ahí castillitos de arena, pero le aventan agua y se desarma, ¿no? Aquel castillo. Hermanos, Jesús cuenta o relata en esta parábola que tiempo después llegó una gran tempestad con viento y lluvias a estos dos hogares y la casa del hombre sabio permaneció en pie, mientras que la casa del hombre necio fue destruida. Fíjense, hermanos, estábamos nosotros ahí en Oaxaca hace tiempo, estábamos en el 2017 por allá, cuando ocurrió uno de los terremotos más fuertes registrados en México en los últimos 100 años. El terremoto que fue en Oaxaca en el 2017 ha sido uno de los terremotos más fuertes en México en los últimos 100 años. El terremoto fue, yo estaba en la capital, en Oaxaca, el epicentro del terremoto fue en la costa de Oaxaca, allá por el Istmo de Tehuantepec. Varias propiedades en la capital se cuartearon, las paredes, y supimos que allá donde había sido el epicentro, cerca de la costa, el daño había sido mucho mayor. Muy fuerte fue el daño allá. En el seminario nosotros hicimos alguna colecta, empezamos a buscar la manera de cómo llevar víveres, alimentos, cobijas,
juntamos bastantes, agarramos unas camionetas que nos prestaron en algunas iglesias y nos fuimos al istmo de Tehuantepec. Ahí estuvimos algunos días, estuvimos ayudando a limpiar los escombros, llevamos todas estas despensas, había mucha necesidad, pero fíjense lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió es que fuimos a ver una casa, nos llevaron a una casa que la persona que la había construido sobre la arena. Y el terremoto lo que hizo fue que hizo que la casa se fuera enterrando. De manera que cuando nosotros llegamos, ya había pasado el terremoto obviamente hace algunos días, pues lo que tratábamos de hacer era tratar de recuperar algunas de las pertenencias de esta persona, pero no les miento, la casa quedó prácticamente toda enterrada en la arena. Otras casas que estaban ahí, como les habían puesto cimientos de cemento, se quedaron a su nivel. Pero esa casa que el Señor no le puso buenos cimientos se fue hundiendo. Entonces algo que yo vi, yo lo pude notar, ¿verdad? Con mi propia vista. Alguien echó buenos cimientos y alguien no echó buenos cimientos. Aquella casa entonces se hundió. La enseñanza de Jesús, hermanos, con esta parábola es que aquellos que escuchan sus palabras y la obedecen son como el hombre sabio. Dice Jesús, cualquiera que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar con un hombre sabio. Dice, pero cualquiera que no escucha mis palabras o si las escucha, no las pone en práctica, lo voy a comparar con un hombre necio. Jesucristo hace este contraste. Entonces, el que escucha sus palabras y las obedece es un hombre sabio. El que escucha pero no obedece o el que no las escucha es un hombre necio. Es lo que dice Jesucristo con esta parábola. Pero quiero tomarme, hermanos, esta parábola de Jesús como un ejemplo para mostrarle lo que hoy quiero que veamos en la palabra de Dios. Miren, hermanos, en esta parábola Jesucristo ilustra la verdad que nos quiere enseñar con el ejemplo de un hombre que construye la casa. Ahora yo quiero que observemos que si el hombre vive solo y construye una casa para él y esta casa se cae, sufre pérdida. Pero si el hombre construye una casa y dentro de la casa vive su familia y viven sus hijos, su pérdida es aún mayor. ¿Me estoy explicando? O sea, un hombre que solamente construye una casa para sí solo, para sí mismo, y pierde la casa, pues sí, pierde una propiedad. Pero la pérdida es más grande para un hombre que tiene su esposa, que tiene sus hijos. Porque en esa casa no vive solamente él. En esa casa también vive su mujer y sus hijos. La pérdida es todavía más grande. Porque no será solamente él el afectado, sino también toda la familia. Entonces, la pregunta que surge con todo esto, hermanos, es ¿cómo puede un hombre entonces construir su casa sobre la roca? Pues ya lo sé, ¿verdad? Dijo Jesucristo, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. ¿Verdad? Esa es la manera en que construimos sobre la roca. Pero yo con esto, hermanos, quiero llevarlos al Salmo 78, del 1 al 8, y ahí vamos a encontrar algunos principios de cómo podemos construir nuestra casa sobre la roca. Los jóvenes pueden tomar esto como ¿cómo puedo construir mi vida sobre la roca? ¿Cómo lo puedo hacer? Las mujeres también. ¿Cómo podemos construir nuestro hogar sobre la roca? Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios, Salmo 78, versículo 1. Dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas y abre tus oídos a lo que te digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y que hemos conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las entregaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Entonces, usando la parábola del hombre sabio y del hombre necio, y basados en este salmo, diríamos, hermanos, que un hombre sabio es aquel que construye su casa sobre la roca. Pero para construir su casa sobre la roca, el hombre sabio, o el joven sabio, o la mujer sabia, tiene que escuchar, exaltar y enseñar. A ver, escuchar, exaltar y enseñar. Tres con E. Escuchar, exaltar, enseñar. ¿Escuchar qué? Primer punto. Escucha la palabra de Dios. Lo que dice el Salmo, yo no lo estoy diciendo. Dice el versículo 1, oh pueblo mío. ¿Qué cosa? Escucha. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas.
Abre tus oídos a lo que digo. Entonces, el hombre sabio que desea construir su casa sobre la roca, el joven sabio que desea construir su vida sobre la roca, la mujer sabia que desea construir su casa sobre la roca, en primer lugar tiene que escuchar la palabra de Dios. Poner atención a la palabra de Dios. Miren, hermanos, el Salmo comienza con esta verdad, con una invitación de Dios. Es Dios el que está diciendo esto. Oh, pueblo mío. Está invitándonos Dios. Es Dios el que nos está diciendo, escucha mis enseñanzas. Escucha mis enseñanzas. Hermanos, el sentido que le da el Salmo aquí a escuchar no tiene que ver simplemente con oír. Porque podemos decir, bueno, escuchar, ¿qué es escuchar? Es simplemente oír. No, hermanos, siempre que la palabra de Dios haga esta anotación, escucha, es más bien decir, pon atención. Es como cuando yo les digo, pongan atención aquí. Eso es importante. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cada vez que dice, escucha mis palabras, no está diciendo simplemente oye, para que te entre por un oído y para que salga por el otro, sino que está diciendo, pon atención. Deja todo lo que estás haciendo y pon atención. Fíjense bien, esto me sucede muy seguido, ¿eh? Me sucede muy a menudo. Mi esposa empieza a platicarme cosas y de repente me dice, ¿y tú qué opinas, Jorge? Empiezo a sudar frío. Porque si pregunto, ¿qué opino de qué? Ya sé lo que va a decir ella, ¿verdad? Ah, no me estás poniendo atención. Entonces tengo que tratar de pensar, a ver cuál palabra por ahí se me quedó en mi mente para ver si puedo saber exactamente qué estaba diciendo ella. Eso es simplemente estar escuchando, oyendo, pero sin poner atención. Y la palabra dice, no. Cuando estamos hablando aquí, escucha lo que te voy a decir, pon atención. Deja de hacer todo lo que estás haciendo, concéntrate en lo que te voy a decir. Pon atención, concéntrate en lo que te voy a decir, hermanos. Es lo que está solicitando Dios aquí. Pon atención a mis palabras, deja aquello que estás haciendo. Aparta un tiempo para que escuches lo que te quiero decir. Yo sé, hermanos, porque los conozco. En el poco tiempo que tengo ya conozco varios de ustedes, conozco sus vidas, conozco a qué se dedican. Y yo sé que sobre todo los padres, y no quiero tampoco dejar de fuera a las madres, pero por es el día del padre, estamos hablando más del padre, ¿no? Pero aún así, yo sé que tienen que hacer muchas cosas por la familia, yo lo sé. Yo sé que tienen que hacer muchas cosas por la familia. Yo no me imaginé cuando llegara aquí a Estados Unidos todas las cosas que hay que estar siempre corriendo de un lado para otro, todo el tiempo. Se va así la vida. Sobre todo yo sé que los padres tienen que trabajar. Pero yo lo sé porque soy papá. Y también porque he visto la gran cantidad de tiempo que le dedican muchos de ustedes a trabajar. Y sé que el propósito pues es traer el sustento, ¿no? a la familia. La familia tiene que comer, la familia tiene que vestir. Entonces yo sé que los padres dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo a traer el sustento al hogar. Algunos inclusive pueden tener hasta dos trabajos. Yo conozco que algunos se levantan muy temprano para ir a trabajar y regresan a su casa ya hasta bastante tarde. Y todavía en la casa hay que llegar y hay que hacer cosas, ¿no? Todavía no llega a la casa y hay que ponerse a hacer cosas, ¿no? Pues a lavar los trastes o a... No se crean. Aquí ninguno de los hombres lava trastes, ¿o sí? No. No, sí, todavía hay que llegar a la casa y todavía hay que ayudar a la esposa con los hijos. Inclusive algunos en ocasiones tienen que trabajar hasta los domingos. Y yo sé, hermanos, que en ocasiones al estar tan llenos de trabajo, se deja de lado la palabra de Dios. Yo lo sé. Porque es muy sencillo que uno deje de alimentarse. Es muy sencillo que uno deje de escuchar la palabra de Dios cuando uno está lleno de tantas tareas. Pero no debe ser así, hermanos. Si nosotros como cristianos sabemos que nos nutrimos de la palabra de Dios, es lo más importante que debemos hacer en nuestro día, no dejar de escuchar la palabra de Dios. Oh pueblo mío, dice Dios, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo. Si quieres construir tu casa sobre la roca, debes conocer la roca en que vas a anclar a tu familia. ¿Me estoy explicando? ¿Saben por qué? ¿Por qué les digo esto? Hay diferentes tipos de roca. Yo no sé si ustedes conocen, han visto algunas rocas. Hay unas rocas que apenas las tocas y se desmoronan. Que decimos, no, estas rocas no es verdadera roca, o sea, aparenta ser roca, pero está toda, por dentro está como podrida, está como llena de humedad y apenas la golpeas y se desvanece. Hay personas, hermanos, que por poner su fe en rocas falsas han sufrido pérdidas. Y espero darme a entender, ¿verdad? Falsas religiones, sectas e iglesias que manipulan o adulteran la Biblia
para enseñar algo que no es verdad. Entonces, si tú como padre, como sacerdote del hogar, estás construyendo tu casa sobre la roca, tienes que estar seguro que esa roca es Cristo, que no es otro tipo de roca. Porque en nuestros tiempos se enseñan muchas mentiras, supuestamente desde la palabra de Dios. O sea, el hombre sabio tiene que ser capaz de detectar estas cosas y decir, esto que están enseñando aquí no es correcto. No están hablando de la roca, están hablando de otro tipo de cosas. Pero no están hablando de la roca que es Cristo. La manera en que tú como padre conoces la roca donde vas a fundamentar tu familia es poniendo atención a la palabra de Dios. Eso significa leer su palabra, porque la Biblia es la revelación de Jesucristo. No solamente leerla, hermanos, para cumplir con el requisito o para que mi esposa y mis hijos me van leyéndola, sino poniendo atención a lo que ahí dice para obedecerlo. Porque el hombre sabio que construye su casa sobre la roca escucha la palabra de Dios. Entonces, primer principio, escuchar. Escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo principio? Exaltar. Están poniendo atención, me da gusto. O a lo mejor algunos lo anotaron y lo están leyendo. Número 2, exaltar. ¿Qué cosa? Exaltar la obra de Dios. En primer lugar, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es lo que dice el Salmo. Escucha mi palabra. Abre tus oídos a lo que te voy a decir. Pero en segundo lugar, tenemos nosotros que exaltar la obra de Dios en nuestra familia. Fíjense lo que dice el salmista, versículo 4. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Dice ahí, no les ocultaremos estas verdades. ¿Cuáles verdades? Dice ahí el salmista, no les ocultaremos estas verdades. ¿Cuáles verdades? Hermanos, este salmo es el segundo salmo más largo de la Biblia. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? 119. El Salmo 119 es el salmo con más versículos de la Biblia. Este es el segundo salmo más largo de la Biblia. Y en este salmo, Asaf, que fue el que lo escribió, no fue David, en este caso es un salmo de Asaf. Cuando leemos todo el salmo, queda claro que cuando se refiere a que no les ocultaremos estas verdades, se refiere a todo lo que Dios hizo en el pasado por Israel. Si tú lees todo el salmo, te vas a dar cuenta que ahí en el salmo habla de cuando Dios partió el mar rojo en dos. Eso está en el Antiguo Testamento. Aquí estamos en el Antiguo Testamento también, pero está en el Pentateuco, en Éxodo. Cuando Dios partió el mar rojo en dos para que ellos pudieran cruzar en seco, cuando Dios les dio agua en el desierto para que no murieran de sed, cuando Dios los guió por el desierto con una nube en el día y una columna de fuego en la noche, cuando llovió maná del cielo, cuando Dios los alimentó en el desierto con este maná, cuando Dios los alimentó con codornices, cuando Dios los liberó de Egipto de las 10 plagas, cuando Dios los llevó a la tierra prometida. Y si usted sigue leyendo el Salmo, la lista es larga. Básicamente, el salmista aquí está diciendo, todo esto que Dios hizo por nosotros en el pasado, no se lo vamos a ocultar a nuestros hijos, sino que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Se lo vamos a contar. Les contaremos a ellos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Varones, generalmente los hombres somos más fríos que la mujer. Es como que se nos ha enseñado, ¿no? En nuestra cultura, no, los hombres no debemos demostrar sentimientos. Eso déjenlo para las mujeres. Las mujeres sí que lloren, las mujeres que ellas hagan lo que muestren sus sentimientos, pero los hombres no. Los hombres tenemos que ser como estoicos, ¿no? No mostrar ningún sentimiento. Pero hermanos, esto no, aunque nosotros seamos así, esto no significa que no tengamos que glorificar a Dios delante de nuestros hijos. Lo que el salmista nos está invitando aquí es que exaltemos la obra de Dios delante de ellos. Porque hermanos, cuando tú les comunicas a otros las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, les estás diciendo en qué clase de Dios tú estás creyendo. A ver si lo puedo explicar de esta manera, hermanos. ¿Qué hacemos cuando encontramos algo que es muy bueno? ¿Qué tal si tú me pongo este ejemplo? Hace tiempo yo estaba escuchando a un hermano que él estaba platicando con tanto amor, así lo puedo decir yo, con tanto amor, de una marca de sartenes. Era un varón, ¿eh? Y yo estaba ahí en la conversación. Y este hermano decía, no, es que los sartenes de la Royal Prestige, dice, esos son excelentes.
Y él lo contaba así con tanto que hasta me estaban dando ganas a mí de irme a meter a buscar Royal Prestige. No sé si me estoy explicando con esto. Cuando tú encuentras algo bueno, tú siempre lo vas a promocionar. Tú siempre lo vas a anunciar. La otra vez yo estaba platicando por ahí de que tuve problemas con mi camioneta, que no está enfriando el aire acondicionado. Me estaba escuchando un hermano y el hermano dijo, llévelo con mi mecánico. Él es de confianza. Es de los que cobra poco y le deja el carro bien. ¿Por qué? Porque él lo ha vivido. Él confía en su mecánico, ¿me estoy explicando? Y por eso él puede decir, llévelo con mi mecánico. Él ha experimentado esto con él. Entonces, cuando tú encuentras algo bueno y alguien más escuchas que está buscando algo, que tú ya tienes la experiencia, porque lo has vivido, ¿qué es lo que haces tú? Hablas, ¿verdad? Hablas y dices, no, es que yo conozco quién puede hacer eso. Y lo hace bien. Aquel hermano hablaba de sartenes, porque a él le han salido buenos los sartenes y por eso lo estaba... Yo no creo que le den dinero por eso, ¿verdad? Bueno, aunque ahora en este tiempo ya por todo te quieren a ti dar dinero para que metas a otros, ¿no? En este tipo de cosas. Pero es lo que yo estoy, lo que está diciendo aquí el Salmo es algo así, hermanos. Es que nosotros, si hemos experimentado a Dios, si ya hemos visto lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿por qué no le decimos a nuestros hijos? ¿Por qué no lo pasamos con nuestros hijos? Porque cuando tú lo has vivido, tú puedes decirlo. Y fíjense, hermanos, nuestros hijos son capaces de detectar todo, ¿eh? Ellos se dan cuenta de todo, aunque parece que no, pero sí. Si ellos ven que la mamá no le da a su papá el lugar que le corresponde dentro de la familia, pues los hijos también lo van a pasar por alto, porque si la mamá no lo respeta, ¿por qué lo voy a respetar yo? En el lado contrario también, si el papá no ama a su esposa, que sus hijos lo vean, o si el papá le grita a la esposa, pues ¿qué van a hacer los hijos? Van a hacer exactamente lo mismo. Fíjense, hoy en la mañana estaba yo cambiando a Jacob. Yo estaba un poco molesto porque ya se me hacía tarde para venir para acá. Y entonces estoy cambiando a Jacob, le estoy poniendo los tenis, y luego me dice Jacob, papá, ¿qué pasó, hijo? ¿Pero por qué hablas como enojado? Así me dijo, ¿pero por qué hablas como enojado? Y eso que yo no estaba molesto con él, o sea, él no tiene nada de culpa, ¿no? Pues yo, no, hijo, es que estoy molesto porque ya se me está haciendo tarde para que nos vayamos. Pero se dan cuenta ellos de todo. Yo como un ejemplo, trato siempre de, cuando el Señor nos bendice o cuando tenemos alguna necesidad, trato de involucrar a toda la familia, compartirla con ellos. De pronto, hijos, miren, gracias a Dios que nos proveyó esto. Que ellos se den cuenta. Es Dios el que está obrando en nuestras vidas. Eso es lo que dice el Salmo. Exalta la obra de Dios. Que tus hijos sepan en qué Dios crees tú. Porque tú lo has vivido. Si no lo has vivido, pues entonces no lo vas a compartir. Porque tú lo has experimentado. Entonces, hermanos, el hombre sabio, el que construye su casa sobre la roca, en primer lugar, escucha la palabra de Dios. En segundo lugar, exalta la obra de Dios. Y en tercer lugar, enseña. ¿Qué cosa? Enseña la ley de Dios. Punto número 3. Enseña la ley de Dios, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Y luego vean lo que dice, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera. Y luego vean lo que dice aquí, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñarán a quiénes? A sus propios hijos. Solamente que es un ejercicio aquí pronto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, son el producto de padres cristianos? Levante la mano. O sea, que padres los llevaron a la fe. No tengan vergüenza, levántenla, no, les da miedo, les da vergüenza. Levanten la mano fuerte, no, alta, alta. Quiero que todos los vean. ¿Cuántos de ustedes son producto? Levanten la mano todos los que son hijos de padres cristianos. Ahí están, miren. Varios de nosotros hemos sido guiados a la fe por hombres y mujeres fieles que no dudaron en enseñarnos la palabra de Dios. Si nosotros queremos que este movimiento continúe, tenemos que enseñarles a nuestros hijos la ley de Dios, para que ellos también se las enseñen a sus hijos. Hermano, a diferencia de escuchar y obedecer, que es un asunto un poco más personal, y de exaltar la obra de Dios, que se trata de expresar gratitud y asombro por el poder de Dios, enseñar la ley de Dios nos habla de intencionalmente instruir a nuestra familia en los mandatos de Dios, porque dice, bueno, Dios le comunicó sus leyes a Israel, el patriarca,
Dice, para que ellos se las enseñaran a sus hijos. Y luego sus hijos a sus hijos. O sea, Dios ya no nos está hablando a nosotros de manera personal y diciéndonos, háblale esto, sino que a través de su palabra, Él nos enseña a nosotros para que les digamos nosotros a a la siguiente generación, hermanos. ¿Y saben qué? Esto no es opcional. No es opcional, hermanos, porque se les ordenó que les compartieran de sus enseñanzas a sus hijos. Esto no es opcional. Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, leemos ahí en Efesios 6:4, padres, críen a sus hijos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Entonces, Pablo está, de alguna manera, Pablo está también demostrando que los padres tienen que criar a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Los padres no solamente son seguidores de Cristo, sino que también son discipuladores. No solamente somos seguidores de Cristo, hermano, nosotros también somos discipuladores. Los padres, sobre todo, ¿verdad? Tenemos que ir con nuestros ejemplos, ir guiando a nuestros hijos. Discipulan a sus hijos no solamente por su ejemplo, al escuchar la palabra de Dios y al exaltar la obra de Cristo, sino que también les enseñan a sus hijos lo que dice la ley de Dios. Hermanos, ¿qué necesitas hacer tú para enseñar la ley de Dios? Pensemos un poco. Si a ti te pueden dar una clase, ¿qué haces? Llegas ahí a la clase como si nada y dices, no, pues vamos a ver qué sale de aquí. No, si a ti te pueden dar una clase, ¿qué haces? Te preparas, estudias, haces eso, ¿no? Haces una preparación, haces un estudio. Y aquí el salmista nos está diciendo, enseña la ley de Dios. Y no le está diciendo aquí a los maestros, no les está diciendo aquí a los pastores, les está hablando a los padres de la familia. Porque la fe hay que pasarle una generación a la siguiente generación. Entonces, si tú como padre, tu responsabilidad es enseñarle a tu familia de la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer con la palabra de Dios? Estudiarla, meditarla, entender qué es lo que Dios está diciendo para luego yo decírselo a mis hijos. Yo no sé si les había platicado esto antes, hermanos, pero miren, yo recuerdo que mi papá siempre en su mente tenía un versículo bíblico. Yo no sé cuántos versículos se sabía mi papá de memoria, yo creo que eran demasiados. Pero en cada situación, casi para cada situación, mi papá sacaba un versículo bíblico. Yo recuerdo que eso a veces me molestaba a mí porque de pronto cuando yo me le ponía el tú por tú con mi papá, como dicen me le ponía el brinco a mi papá, y luego mi papá me salía con un versículo bíblico. Y yo me enojaba, hermano, yo me enojaba que mi papá me saliera con un versículo bíblico, porque yo era cristiano. Y yo decía, no, es que cada vez que usted me saca un versículo bíblico, yo ya no puedo decir nada, porque pues Dios lo está diciendo. O sea, si usted, digamos así, viene a luchar conmigo con la palabra de Dios, ya no puedo yo hacer nada, me desarma completamente. Yo quiero que discutamos, pero de otra manera, ¿verdad? Sin usar la Biblia. Pero mi papá siempre con la palabra de Dios, él me hablaba. Porque yo decía, bueno, si lo dice la Biblia es cierto y yo le creo a Dios. Mi papá siempre a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, él nos enseñaba a nosotros, hermanos. Hacer todo esto en nuestra familia, escuchar la palabra de Dios, exaltar la obra de Cristo, de Dios, perdón, y enseñar la ley de Dios tiene un propósito. Vean cómo va a terminar el versículo que estamos leyendo, versículo 7 y versículo 8. Tiene un propósito todo esto. Dice ahí el versículo 7 y el 8, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes negaron a entregar su corazón a Dios. El propósito de todo esto, el propósito de escuchar la palabra de Dios, de exaltar la obra de Dios, de enseñar la ley de Dios, tiene el propósito de que la siguiente generación ponga su esperanza en Dios. ¿No quieres esto para tus hijos? ¿No quieres que tus hijos también pongan su esperanza en Dios? Yo creo que el deseo de todo padre en el fondo de su corazón, lo más importante es eso, que mis hijos sean temerosos de Dios. Fíjense, ese es mi principal temor. Eso los comparto a ustedes. Cuando eran los últimos días de mi padre, yo tuve una plática con él. Yo le decía a mi papá, bueno, papá, ¿cómo le hizo? Porque pues éramos siete hijos. Y todos estamos en la fe. Yo le decía, ¿cómo le hizo, papá? Porque pues yo veo que muchas personas, sus hijos,
se van al mundial, como decimos. ¿Cómo le hizo? Yo tengo miedo, dijo, yo tengo, en ese tiempo tenía 2 hijos. Yo tengo 2 y tengo miedo de que uno de los 2 se me vaya a perder. Y era el secreto. Mi papá lo único que me decía es oración, hijo. Mucha oración. Pero no solamente fue oración, también fue el ejemplo. Yo sé que fue el ejemplo. Por lo que les acabo de platicar, mi papá siempre nos hablaba de la palabra de Dios, exaltaba la obra de Dios, nos enseñaba la ley de Dios. De tal manera que la fe la pasó de su generación a la siguiente generación. Entonces, el propósito de hacer todo esto, hermanos, es poder hacer que nuestros hijos también pongan su esperanza en Dios. Construir una casa sobre la roca, entonces, requiere de mucho esfuerzo. Es mucho más difícil construir sobre la roca que construir sobre la arena. Pero cuando vienen las tempestades duras de la vida y golpean con fuerza la casa, veremos con alegría que la casa que hemos construido permanece firme porque está firmemente anclada. Quizás al inicio, hermanos, construir sobre la roca cueste mucho trabajo, pero al final traerá su recompensa. Qué hermoso es que nosotros como padres podamos ver a nuestros hijos en el camino de Dios, ¿verdad? Y que al final de nuestros días, aquí en la tierra, podamos decir, no, pues cumplí con mi llamado de guiar a mi familia hacia el Señor. Padres, el mejor regalo que pueden heredarles a sus hijos no es una gran herencia, o una gran casa, o muchos terrenos, o una buena educación secular. Yo sé que nos esforzamos en esto porque no queremos que nuestros hijos tengan las carencias que muchos de nosotros tuvimos. Pero si lo piensan bien, muchos de nosotros crecimos con muchas privaciones, pero aquí estamos. Y no se trató de dinero, no se trató de tener todas las comodidades del mundo, no se trató de eso, sino que alguien detrás de nosotros nos transmitió su fe aún en medio de las carencias. Quizás algunos de ustedes no tienen padres cristianos o no tuvieron padres cristianos, pero tienen un padre espiritual, tienen a alguien que les compartió la fe. Ese es su padre espiritual. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es que ellos también echen raíces y construyan sus casas sobre la roca que es Cristo. Eso es lo mejor que les puedes dejar a tu familia, porque es la mejor esperanza que podemos tener en esta vida y en la vida que hay después de esta vida. Así que escucha la palabra de Dios, exalta la obra de Dios, enseña la ley de Dios, y haciendo esto estarás construyendo tu casa sobre la roca.